Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar,
en tu voluntad. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto en esta mañana fría del último domingo del mes de junio, donde todavía seguimos con las restricciones propias que tienen que ver con la pandemia y las determinaciones para preservar nuestra salud y nuestro cuidado, aunque a partir de hoy ya tenemos la posibilidad de reabrir nuestro templo y recibir hasta el 50% de la capacidad de nuestro lugar. En nuestro caso podríamos albergar entre 50 y 60 asistentes. Así que quiero animarte, quiero invitarte, si estás cerca y tenés la posibilidad de acercarte y de venir y participar, que lo hagas, porque realmente nada es comparable a la oportunidad de reunirnos en el nombre del Señor, alabar juntos, celebrar su nombre y gozarnos en la presencia del Señor, viéndonos el rostro, aunque sea tapado con un barbijo, pero poder saludarnos, poder compartir novedades, noticias, aunque obviamente a través de las redes sociales siempre estamos conectados y siempre estamos conociendo las situaciones y teniendo la posibilidad de orar unos por otros. Así que particularmente hoy con este frío, con esta ola polar que nos está azotando en la capital federal, es posible que más de uno haya preferido esperar un domingo más para asistir y quedarse guardadito en su casa. Y a pesar de que tantos nos costó dejar de reunirnos, después de 1 año y medio, cada vez ahora puede ser que nos cueste volver a reunirnos. Así que no dejaremos de insistir en la oportunidad y la posibilidad de hacerlo cada domingo. Presencial aquí a las 10:30 y a través del canal de YouTube a partir de las 10:45. En esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes dos versículos y medio en realidad, en la profecía de Isaías capítulo 43. Los primeros 2 versículos y la primera parte del versículo 3, que dicen así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El mensaje de esta mañana le puse como título Pertenencia y Presencia. 2 cosas que claramente Dios declara en estos versículos acerca de que le pertenecemos y que Él está con nosotros. Y quiero ir compartiendo y desglosando un poquito el sentido, el significado y el propósito de esta palabra de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel en aquel momento, pero también para nosotros como su pueblo. La situación en la cual Dios les habla al pueblo a través del profeta Isaías es un tiempo en que el pueblo está en cautiverio y necesitaba aliento de una promesa como esta. Una promesa que les permitiera ver el presente con cierta confianza, pero también el futuro con seguridad. Y creo que es fácilmente asimilable a nuestra situación, porque podemos decir que así también estamos nosotros hoy, ¿no? Con cierta sensación de cautiverio en el presente y la necesidad de aliento y de una promesa que nos dé esperanza para el futuro. Primeramente, el Señor se presenta
y lo hace como el creador. Es interesante porque Dios afirma su autoridad y su derecho de ser quien apele a nuestra atención, que llame nuestra atención, diciendo quién es Él y por qué razón Él tiene este permiso, este derecho de dirigirse a nosotros y apelar nuestra atención, porque Él es quien nos creó. Y cuando habla al pueblo de Israel y le dice que Él es su creador, lo llama con el nombre de Jacob. El nombre que le da aquí a la creación suya es el de Jacob. Y si ustedes recuerdan un mensaje hace unos domingos atrás, muy poquito, cuando hablábamos de Jacob y la lucha que tuvo con el ángel del Señor en aquella noche, en el campamento, cuando estaba próximo a reencontrarse con su hermano, a quien él le había robado la primogenitura, él se presenta delante del ángel del Señor y se traba en una lucha libre con él, y el nombre de él era Jacob. Y es en esa lucha cuando el ángel de Dios representado por el ángel, cambia su nombre de Jacob a Israel. Jacob, como veíamos y como la Escritura lo dice con claridad, significa usurpador, el tramposo. Y entonces dice el Señor: yo te creé y tu nombre de creación era usurpador. Pero dice que en ese momento Dios le cambia el nombre por el de Israel, que significa el que lucha contra Dios o con Dios. Y en realidad Dios nos hizo perfectos, Dios nos creó perfectos, pero el pecado corrompió nuestra condición. Somos usurpadores de condición, porque Dios nos hizo sin pecado, pero nosotros vamos decidiendo a lo largo de nuestra vida desobedecer la voluntad de Dios, y eso nos convierte en usurpadores de una creación perfecta, estropeando, arruinando lo que Dios creó con perfección, de modo que Dios tiene que hacer una recreación. Aquel que nos creó y cuya creación la echamos a perder a causa del pecado, vuelve a trabajar en nuestra vida, se entabla una relación y a veces una lucha como la que tuvo Jacob con el ángel, y procura, desea transformar nuestra condición de usurpadores, de pecadores, en alguien con un nombre diferente. Por eso el Señor dice, Dios dice a través del profeta Isaías al pueblo de Israel que no solo es nuestro creador, y a causa del pecado somos los que no tenemos derecho y nuestra condición nos hace ser merecedores solo de la condenación y de la ruina eterna, pero ese mismo creador dice que también es nuestro formador. Y cuando el texto dice que Él es nuestro formador, ya no lo llama Jacob, sino dice formador tuyo, oh Israel. Y en este mismo versículo, entre la palabra creador y la palabra formador, Dios menciona la transformación que generó en la vida de Jacob, transformándolo en Israel. Creador de Jacob, formador de Israel. Con su intervención, Dios cambia el nombre de Jacob por el de Israel, de usurpador a Dios lucha, al que deja de luchar por sí mismo para descansar en aquel que lucha por él. Y ese ha sido también nuestro cambio. En algún momento de nuestra vida hemos entendido que nuestra condición de pecado que nos mantiene o nos mantenía separados de Dios,
que nos mantenía ajenos de su salvación, de su gracia y de su bendición, que nos impedía recibir el perdón y la transformación de nuestra vida. En el momento en que comprendimos nuestra situación de desastre y sin esperanza alguna, pudimos entender el amor de Dios por medio de Jesucristo. Podemos entender que sin Cristo estamos perdidos y pudimos tomar la decisión más importante de nuestras vidas: dejar que Dios perdone nuestros pecados en el momento en que creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el momento en que Dios nos transforma de Jacob a Israel, de usurpadores a alguien que deja que Dios luche por nosotros, ya no los que tratamos de luchar día tras día para conseguir con nuestra supuesta capacidad o habilidad o fuerza aquello que creemos necesitar, para permitir que Dios en su eterna y absoluta soberanía y sabiduría luche por nosotros, trabaje en nosotros y nos muestre el camino por el que nos conviene transitar. En la oscura noche de nuestra condición, cuando el temor invadía nuestra alma, Dios se manifestó. Recordamos aquel relato de Jacob, que estando de noche y solo en aquel campamento, de pronto aparece el mensajero de Dios, se manifiesta Dios en medio de él y entabla esa relación que se expresa como un episodio de lucha libre, pero que en realidad no tenía el propósito de destruir la vida de Jacob, sino todo lo contrario, tenía el propósito de transformar su manera de entender, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir, para que dejara de ser el usurpador, para que dejara de ser el pecador y se convirtiera en aquel que permite de aquí en adelante ya no abrirse paso o camino en la vida con sus propias artilugios o habilidades, sino que sea el camino que Dios va trazando delante de él. Esa es la invitación que también Dios sigue haciendo con nosotros, y muchas veces las circunstancias que nos sorprenden en la vida, las circunstancias que nos desubican o nos descolocan o que hasta las vemos como amenazantes en nuestra vida, no son otra cosa que un episodio de lucha libre que Dios está permitiendo que suceda en nuestra vida para que, trenzados en una lucha, tratando de vencer con nuestra propia capacidad o fortaleza, caigamos en cuenta de que no podemos y que si no nos rendimos y que si no permitimos que Dios sea el que luche por nosotros, si no caemos en la cuenta de que no somos autosuficientes y que todo lo que somos, tenemos y podemos llegar a ser, solo es posible cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y permitimos que Él gobierne sobre nuestra vida, que Él guíe nuestros pasos, que Él nos permita ver con sus ojos, nuestra vida seguirá estando en conflicto. Dios se manifiesta precisamente en esas noches oscuras de la vida, en los momentos más tristes o dolorosos, cuando creemos que nuestras fuerzas se agotan, se acaban, es donde Dios aparece y son precisamente las situaciones en las que más nos resistimos y luchamos contra el Señor, porque argumentamos con nuestros pensamientos, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría o pseudo sabiduría, y queremos tener más razón que la misma sabiduría de Dios. Pero llega un momento, bendito momento, en que caemos en la cuenta de que no podemos. Porque la lucha de Dios no es contra nosotros, sino que es por nosotros. Dios
se traba muchas veces en un tire y afloje, no porque Él quiera luchar con nosotros, sino porque Él quiere demostrarnos que necesitamos ceder, rendirnos, claudicar a nuestra soberbia y reconocer que solo Él tiene el poder para bendecir nuestra vida. El enemigo que nos retenía sin esperanza fue derrotado y nosotros salimos a una nueva vida, una vida eterna por la fe en Jesucristo. Entonces, este creador de Jacob, pero formador de Israel, este creador del ser humano que cae en pecado, pero que sigue trabajando para transformar nuestra vida y formar de un ser pecador en un santo, en un llamado, en una persona santa, llamada por Dios para lograr los propósitos de Dios en nuestra vida, porque Dios nos creó, dice su palabra, la Escritura, que Dios nos creó para que seamos para la alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, para que nuestra vida sea un instrumento de bendición, para la gloria de Dios, pero también para la bendición propia y la bendición de aquellos que están con nosotros. Y este formador y este transformador de nuestra vida nos introduce en su casa y en su familia y, según dicen las Escrituras, nos hizo sus sacerdotes, nos introduce en el rebaño que pastorea el gran pastor de las ovejas y cambia nuestro destino de perdición en seguridad de gloria eterna. Este Dios admirable viene en nuestro encuentro, en su palabra. Nos hace sentir que no hay razones para temer, que no debe haber nada que turbe nuestro ánimo. Es más, este Señor, este Dios, creador y formador, nos habla de seguridad. Este versículo dice, el versículo 1, nos dice, no temas. Y nos da dos razones poderosas para alentarnos. Primero, dice que hemos sido comprados por Él. Y Él dice, te redimí. El costo de hacernos suyo ha sido el de la vida de su Hijo Jesucristo. Mira tu posición. Dice la Escritura que sos de Dios. ¿Quién podrá dañar lo que es suyo? Es interesante el concepto de redención. La palabra redención dice, yo te redimí. La palabra redención significa recomprar. Algo que era de Dios, porque somos suyos, porque Él nos creó, pero que nos separamos, nos apartamos de Dios y nos vendimos o nos regalamos al pecado y al Señor con minúscula de este siglo, de este mundo, que es Satanás, y permitimos que nuestra vida deambulara por caminos escabrosos, alejándonos de Dios y de su perfecta voluntad. Pero llega el momento en que nos damos cuenta de nuestro error, de nuestra equivocación, de nuestra torpeza y del peligro en el que hemos caído y nos ofrecemos delante de Dios en arrepentimiento, en angustia y en aflicción. Y el Señor dice, yo vuelvo a pagar el precio, aunque sos mío porque te creé, pero por voluntad propia te apartaste, yo estoy dispuesto a pagar nuevamente el precio. El concepto de redención es el concepto que se usaba para la libertad de un esclavo. El esclavo que era capaz de pagar, o una persona que quería liberarlo, era capaz de pagar el precio del valor de ese esclavo para dejarlo en libertad. Quizás es algo semejante o parecido al de una fianza, a la fianza de un preso que para salir en libertad es exigido un pago y alguien está dispuesto a poner ese valor para darle libertad al que está en prisión. Y el Señor dice, yo te creé, sos mío porque te creé, pero también sos mío porque te recompré, porque te redimí. Y el costo de esa redención ha sido la vida de Jesucristo. Ese es el pago por la
causa, por la culpa, por la condenación y por el castigo de nuestro pecado que recayó sobre la persona de Jesucristo cuando voluntariamente se ofreció en aquella cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pago está efectuado, el pago está hecho, solamente basta que cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo reconozcamos nuestra necesidad y aceptemos esa oferta maravillosa de perdón y de libertad y de nueva vida que Dios hace para cada uno de nosotros. Pero el Señor nos está diciendo esto: sos mío porque te creé, sos mío porque te recompré. No temas. Primero porque yo te redimí, pero además dice, habla de un nuevo nombre que nos ha puesto. Es algo sublime, dice, mío eres tú, somos suyos, sus hijos amados, y Él advierte que todo el que intente tocar a uno de ellos, de sus hijos, es como si tocara la niña de sus ojos, allí en Zacarías 2:8. Como que hay una advertencia de parte de Dios. Nadie se atreva a meterse con mis hijos. Nadie se atreva a tocar a uno de los míos, porque ellos son la niña de mis ojos y los voy a defender. Si estuvo dispuesto a poner la vida de su Hijo, de Jesucristo, para redimirnos, ¿cómo no va a cuidarnos? Y esto es lo que realmente hace Dios día tras día, y en tiempos de aflicción, y en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de tristeza, en tiempos de confusión, cuando nuestro razonamiento no es capaz de analizar la situación en la que estamos viviendo, porque realmente estamos confundidos y decimos, pero si Dios me ama, si Dios es bueno, si Dios, ¿por qué está permitiendo que esto y aquello y lo demás suceda o me suceda a mí? Y somos incapaces de poder percibir o discernir los tiempos, los momentos y las maneras en que Dios actúa. Entonces, generalmente puede surgir cierto aspecto de rebeldía, de rebelión, de rechazo de parte nuestra al obrar perfecto de Dios, porque sencillamente no lo comprendemos. Por eso que Dios amorosamente le habla a su pueblo y a través de sus escrituras nos habla a cada uno de nosotros para decirnos, me perteneces. Pero no solo me perteneces porque te creé, sos mío porque te amo, sos mío porque estuve dispuesto a comprarte nuevamente, sos mío porque estoy dispuesto a velar por tu vida, porque estoy dispuesto a trabajar por tu bienestar, porque estoy dispuesto a mostrarte el camino de bendición para tu vida. Las palabras de Dios son palabras de aliento para un pueblo que estaba angustiado y afligido en el cautiverio. Las palabras de Dios en el día de hoy son palabras de aliento para un pueblo como nosotros que estamos confundidos, agobiados, afligidos, muchas veces sin siquiera entender muy bien cuál es el rumbo que tenemos por delante. No podemos vislumbrar un futuro por el cual podamos hacer ningún tipo de planificación porque nuestra vista está demasiado acortada por la obnubilación y necesitamos que esta palabra de Dios llegue a nuestra vida y nos dé el aliento y el estímulo, el desafío suficiente y necesario para que podamos comprender que aunque nuestros ojos no puedan ver, los ojos de Dios son aquellos encargados de guiarnos, de tomarnos de su mano y de llevarnos por camino seguro, a pastos delicados, a aguas refrescantes, a lugar seguro y confortable, porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Si somos suyos, tendremos su ayuda en cada momento que lo necesitemos. Él nos puso un nombre que Él conoce y en medio de miles de hijos sabe quién soy, sabe quién sos y qué necesitas. Sabe perfectamente, individualmente, nuestro nombre y nuestra necesidad. ¿Acaso una grave enfermedad nos inquiete? Pero Él nos dice, no temas. Sos mío, sos mía. Tal vez algún conflicto altere nuestra calma, pero yo sé que Él conoce en detalle la situación. Por eso puedo recuperar la seguridad al oír que me dice, no temas, te puse nombre, sos mío.
Pero el segundo versículo del capítulo 43, que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Palabras poderosas, porque está poniendo situaciones realmente de peligro y de angustia y de aflicción. El que esté pasando por una inundación o en una embarcación sometida a los embates de una tormenta en el mar, o un río correntoso, o un río que ha crecido, dice: no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no va a arder en ti. Como que nuestra persona se convierte en alguien de amianto, donde el fuego no prende. Si el versículo anterior, el versículo 1, nos alentó a recordarnos que Dios nos ha comprado y que somos suyos, y nos hace mirar hacia el pasado para recordar su palabra, para recordar su promesa, para recordar su fidelidad, este segundo versículo nos lleva a observar hacia el futuro, y lo hace mediante tres grandes promesas que están establecidas sobre una afirmación de Dios: yo estaré contigo. Ya no está hablando del pasado: yo te creé, yo te formé, yo estoy o estuve, sino lo que sucederá en el futuro: yo estaré contigo. Y lo hará en los grandes peligros que tengamos que afrontar. Las aguas cerraban el paso a Israel cuando escapaban de Egipto, cuando huían de la esclavitud de más de 400 años bajo la autoridad de los faraones, cuando Dios había obrado maravillas y milagros y había derramado un montón de situaciones difíciles y duras a través de las plagas para el pueblo egipcio, hasta el punto de ya no poder soportar más y decirle: bueno, váyanse. Salen, inmediatamente se van, pero llegan a la ribera del Mar Rojo, y el Mar Rojo era una barrera inexpugnable, un impedimento terrible. No podían seguir adelante, y por detrás el faraón ya había reorganizado su ejército, se había arrepentido de haberlos dejado ir, y dice: no los voy a dejar ir, los voy a hacer volver, y si no los puedo hacer volver los vamos a matar, pero no se van a ir con libertad, porque evidenciaba esta circunstancia y esta situación como una afrenta, como una burla, como un desaire y un deshonor para su fama de poderoso. Y cuando están en esta situación, con las aguas cerrándole el paso, mientras se acercaban los enemigos, y este relato está en el capítulo 14 del libro de Éxodo, sin esperanza humana alguna, ninguno de ellos podía superar aquel obstáculo. Ninguno de ellos podía hacer absolutamente nada. Estaban entre el mar y el ejército. Hoy decimos entre la espada y la pared, entre la espada y el agua. Pero ellos no podían, pero Dios sí. Y la vara de su poder, puesta en la mano de Moisés, se manifestó abriendo paso a través del lugar donde antes había aguas imposibles de atravesar. Nosotros leemos este relato en las Escrituras. Lo sabemos prácticamente de memoria, de haberlo escuchado tantas veces desde la escuela dominical para muchos de nosotros. Y nos parece algo maravilloso, pero extrañamente nuestra fe empieza a hacer cortocircuitos y a fallar cuando nosotros nos sentimos que estamos entre el agua y la espada, entre la espada y la pared. Cuando nosotros somos los que estamos enfrentados con una barrera imposible de atravesar y el peligro inminente que viene por nosotros. Y aun cuando recordemos perfectamente la historia de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, creemos, de pronto pensamos que eso fue una linda historieta, muy entretenida, pero hasta se nos hace como irreal. Y nos parece imposible que Dios pueda hacer con nosotros un milagro tan poderoso como aquel que hizo con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo o a través del Mar Rojo. Y en lugar de llenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu de la esperanza y la seguridad y la confianza de que Dios va a obrar en nosotros y con nosotros de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel, nos desesperamos y pensamos: todo está perdido.
Si no se me ocurre algo ingenioso, algo magistral, no voy a poder salir de esta. Y aunque clamamos y oramos, nos desesperamos y nos angustiamos y nos afligimos, porque en lo más profundo de nuestro ser dudamos de que Dios sea el mismo Dios poderoso que abrió el Mar Rojo para permitir que el pueblo de Israel cruzara en seco. Y allí estamos nosotros, o aquí estamos nosotros. Un día u otro día, en tal o cual situación, y lloramos y nos afligimos y nos lamentamos y clamamos y gritamos de desesperación, porque creemos que no hay esperanza para nosotros. Pero la vara de su poder, que se manifestó abriendo el paso a través del lugar donde antes había aguas imposibles de atravesar, también es la vara del poder de Dios que sigue en su mano. O que Dios quizá quiera poner en nuestra mano, pero que nos falta la fe para levantarla o golpear con la misma confianza, seguridad y fe que lo hizo Moisés al golpear las aguas y que éstas reaccionaran. Así, en las grandes dificultades, cuando humanamente hablando no haya ninguna posibilidad para superarla, la promesa divina se hará realidad, porque Él promete: yo estaré contigo. Y es imperioso que vos y yo aprendamos esta verdad y la encarnemos, y que estemos convencidos hasta lo más profundo de nuestro ser, que esta es una verdad de Dios dicha para mí, para vos, para cada uno de nosotros. El Señor dijo: yo estaré contigo, y no es una palabra que le haya dicho exclusivamente a Moisés o al pueblo de Israel, sino que nos la dice a todos aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él, que esperamos en Él, que entregamos nuestra vida a Él. Esa misma palabra de esperanza, de seguridad y de fe es para nosotros. Él abrirá camino en medio de la gran prueba por la que estemos pasando. Él abrirá camino por medio de la gran prueba por la que estás pasando. Y cada uno de nosotros ve la prueba desde una manera tan personal y particular. Y seguramente cuando estoy viviendo lo que esté viviendo, me parecerá que esa circunstancia o situación es la más grave, es la peor, es la más terrible que se pueda vivir. Y posiblemente la que otro esté viviendo, que para él será la peor, me parecerá mínima, porque la mía es la más grave y la más importante. Pero para mí y para él, si somos creyentes en Cristo Jesús y si trabajamos en nuestra confianza y en nuestra esperanza y en nuestra dependencia del Señor, para él y para mí la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y Él nos dirá a él y a mí: yo estoy con vos, yo estaré con vos. No dudes. No te aflijas. La circunstancia por la que estás atravesando, vos, un ser querido, parece terrible, parece imposible. Así era el Mar Rojo. Así era. Terrible. Y encima el ejército de Faraón viniendo a todo galope a encontrarse con ellos. Imagínate la situación. Porque si el ejército no venía, ellos podrían haberse quedado acampando al costado del Mar Rojo y empezar a fabricar algunos barquitos para cruzarlo tranquilo. Pero el ejército venía para exterminarlos. La situación era desesperante. Quizás tu situación particular sea también para vos desesperante, pero si Dios hizo que Moisés tomara la vara y que en el nombre de Dios golpeara las aguas para que esas se abrieran y pudieran pasar en seco, y sobre ese mismo camino en seco, en el medio de las paredes de agua del Mar Rojo, intentaron pasar el ejército egipcio y sucumbió cuando Dios cerró otra vez las aguas. Dios hace cosas terriblemente poderosas y maravillosas, porque el Señor está con nosotros. La angustia puede ser grande, pero Él estará a nuestro lado en medio de la angustia. Las aguas se abrirán como muros a tu lado y pasarás por el profundo abismo de la angustia, llevado de la mano del Señor. Escuchemos su promesa. Dice el Salmo 91:15, Dios dice en el Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Y es precisamente en los momentos de angustia, en los peores momentos que nos toca vivir, en los momentos que menos quisiéramos experimentar,
pues en esos momentos la presencia de Dios se hace patente. Salmo 91:15, recordalo, anotalo, marcalo. Con Él estaré yo en la angustia. Es posible que te parezca que el río es hondo, la corriente es intensa, que puede arrastrarte, pero su promesa es cierta. No te anegarán, no te ahogarás. La fe flaquea, pero entras en el río de la duda, y notas que el fondo es firme. Poco a poco lograremos llegar a la otra orilla, a la orilla de las bendiciones para gozar del regalo divino que la gracia ha preparado para vos y para mí. No dudes. Si tenés que cruzar hoy ese río de las flaquezas y las debilidades, hacelo con seguridad, porque el Señor te dice: yo estaré con vos. Tal vez el furor de un fuego de aflicción. El texto no solamente menciona ríos e inundaciones, sino también incendios. El furor de un fuego de aflicción encendido 7 veces por el enemigo de la fe trate de atemorizarte en el camino del compromiso, como ocurría con los 3 compañeros de Daniel. ¿Recordás el episodio de Daniel y sus amigos arrojados en el horno de fuego como un castigo por no obedecer las órdenes del rey? Y para que el castigo fuera ejemplar, el horno fue calentado mucho más de lo que era calentado normalmente. Pero ese fuego de la prueba o de la persecución solo aniquilará a quienes lo encendieron. El relato bíblico dice que aquellos que los arrojaron al horno de fuego fueron alcanzados por las llamas y ellos murieron. Sin embargo, los amigos de Daniel caminaban en el horno como si no hubiera fuego allí. En la compañía del Señor pasearás en medio de las llamas. El texto bíblico de este episodio dice que quienes veían a estos 3 jóvenes caminando, no veían a 3, veían a 4 y decían: echamos a 3, ¿cómo es que hay 4? Y allí estaba el Señor presente con ellos, porque esta promesa no es para uno, es para todo aquel que cree en Él. Yo estaré contigo. Ni una sola de sus almas arderá. Ni una sola de esas llamas encendidas en contra nuestra arderá en nosotros. Como el apóstol rodeado de enemigos y abandonado por todos podría decir en 2 Timoteo 4, 16 y 17: todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león. Interesante la experiencia y el testimonio del apóstol Pablo. Porque en los momentos más difíciles y cuanto más necesitaba el consuelo, la fortaleza, el estímulo, el ánimo de los seres queridos, de otros creyentes, él tiene que decir con un corazón quebrantado de tristeza por la conducta falluta del ser humano: todos me desampararon. Pero, bendito pero, el Señor estuvo a mi lado. Porque la promesa del Señor no fue solo para Moisés, o para Jacob, o para Isaías, o para Daniel y sus amigos, o para el apóstol Pablo, sino para todos los que creemos en Él. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león. Y quiero afirmar algo, no porque lo diga yo, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque simplemente creo y repito la promesa del Señor.
esto será también cierto para vos. Esto será también cierto para mí, porque la promesa de este versículo es firme y segura. En ella Dios te dice, yo estaré contigo. ¡Qué bendición tan grande! Nada podrá impedirme sentir la presencia de aquel que lo ha prometido. Le pertenecemos y Él está con nosotros a cada instante. No importa cómo sea el obstáculo a superar, cuál la debilidad de mi fe o cuán grande el fuego de la prueba, puedo descansar confiando y avanzar con seguridad porque Él dice, yo estaré contigo. En tiempos de adversidad, de dificultad, de confusión, de angustia y de necesidad, esta palabra profética de estímulo y de esperanza de Dios es para vos, pero también es para otras personas cercanas a vos, allegadas, conocidas, que a lo mejor no tienen un concepto de fe correcto, o que a lo mejor tienen un concepto de religiosidad que es más pagano que cristiano, que es más de tradición que de relación. Esta palabra de Dios que es para vos también es para esa otra persona que está pasando por angustia y por necesidad. Yo te animo a que le hables palabra de Dios, no tuya. No le des esperanza de tu boca. No le des aliento de tus buenos deseos. Dale palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que bendice y no añade tristeza con ella. Dale palabra de Dios. Toma la palabra de Dios que nos ha sido regalada para enriquecer nuestra vida y transmitirla, transformarla en una bendición que fluya como un río. Hablale a aquellas personas que te manifiesten su tristeza, su angustia, su aflicción. ¿Cuántas veces en una conversación cotidiana, en el trabajo, en la fila de la compra, en la familia, surge la situación, el comentario, y nosotros nos enredamos en un comentario más humano que espiritual, más de buenos deseos y de buenas intenciones que de palabra profética de Dios para sus vidas, y estamos desperdiciando una oportunidad única quizá. Tomemos el libro de Isaías en el capítulo 43, leámosle esos primeros versículos y digámosle con toda seguridad, esta es palabra de Dios para vos, si aceptás a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Porque esta es palabra de Dios para todos los que son su pueblo. Y su pueblo son su familia, sus hijos, aquellos que han renunciado a su pecado, aquellos que han reconocido su necesidad y han abierto su corazón y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Sé un instrumento de bendición en las manos de Dios para felicidad de aquellos que todavía no le conocen. Permitime terminar este mensaje orando por tu vida y por la vida de aquellos a quienes vas a bendecir. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque manifestás la pertenencia, el señorío y la autoridad bajo la cual estamos, pero también manifestás tu presencia con seguridad. Y tu palabra es fiel y verdadera. Y nos has dicho que estarás con nosotros y aunque la circunstancia o situación sea terrible delante de nuestros ojos, para ti no hay nada imposible. Yo oro y bendigo a cada uno de los que están en esta mañana escuchando este mensaje para que puedas tomar sus vidas, transformar sus vidas. Son tuyos porque los creaste y son tuyos porque los reformaste o podés trabajar en sus vidas para reformarlos, para cambiar su nombre y para declarar sobre ellos palabra de autoridad, de señorío, de bendición. Señor, oro por ellos para que también ellos se conviertan en instrumentos de bendición en tus manos. Y te damos gracias
y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados, por estar allí cada domingo. Les esperamos el próximo domingo aquí a las 10:30, por YouTube a las 10:45. Que Dios les siga bendiciendo muy ricamente en esta semana.